Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de más de 404 ejercicios de programación, que actualmente apenas vamos por el tutorial número 8, pero ya trataré de ponerle más ganas a este curso. El día de hoy vamos a estar trabajando con lo que son archivos en PHP. El nivel es intermedio, entre fácil e intermedio, porque voy a ir explicando todo lo que hace cada función y vamos a estar jugando un poquito con lectura, escritura de archivos para poder manejarlos en este lenguaje. Vamos a comenzar. Bien, entonces empecemos con la introducción. Un archivo pues va a ser un espacio donde podemos almacenar nosotros datos que se van a quedar de forma permanente, por así decirlo, que van a estar guardados en el disco duro. Por archivo pues puede ser un archivo de texto, un .txt, puede ser un archivo de Word como .doc, etcétera. Entonces nosotros vamos a poder utilizar este tipo de archivos de manera básica gracias a PHP. ¿Qué vamos a necesitar? Pues solamente un archivo llamado index.php o el nombre que ustedes gusten dentro de la carpeta de el champ. En mi caso yo lo estoy guardando en una carpeta extra que se llama curso 404. Entonces voy a tener abierto mi navegador, voy a tener abierta mi carpeta y voy a tener abierto el Sublime Text, que es donde vamos a configurar todo nuestro código. Iniciemos por decir que dentro de los archivos en PHP y casi en todos los demás lenguajes de manera general tenemos tres permisos básicos: W, R y A. ¿Qué quieren decir cada uno de ellos? Pues el W viene de write, que sería de escritura, R va a venir de read, que sería la lectura, y A sería como append, para agregar. Entonces vamos a tener esos tres permisos básicos para poder estarlos utilizando. Vamos a comenzar con el de la W. ¿Cómo funciona en PHP? Pues en primer lugar vamos a tener una función que se llama fopen. Fopen va a recibir dos parámetros: uno, que es el nombre de mi archivo, y dos, que es el modo en el cual yo quiero abrirlo. Ese puede ser cualquiera de los tres que tenemos en la parte de arriba. Entonces vamos a decirle que en el nombre del archivo, entre comillas, mi archivo de ahorita se va a llamar prueba.txt. Y el modo en el que lo voy a estar abriendo va a ser de escritura, porque quiero guardar algo dentro de él. Si yo lo dejo así, lo que va a pasar es que va a crear un archivo de texto con ese nombre. Sin embargo, no voy a poder escribir dentro de él porque no voy a tener como una variable o un apuntador que me indique ese archivo. Entonces vamos a guardarlo en una variable que se llame precisamente archivo para poder utilizarlo, que esto también le podríamos llamar fichero dependiendo tal vez de la región en donde nos encontremos. Y a continuación vamos a escribir dentro de él, o inclusive vamos a hacer la prueba de que se está creando ahorita. Como podemos observar, mi carpeta está vacía, solamente tiene el index, y si yo voy al navegador y lo pruebo, voy a darle aquí un enter. Parece que no pasa nada en el navegador, no nos está arrojando nada porque no estamos mandando un mensaje, pero en la carpetita de aquí ya nos aparece prueba.txt. Entonces, ya con eso estamos creando nuestro archivo. Ahora sí, ¿cómo escribimos? Pues vamos a tener otra función que se llama fwrite. La mayoría de las funciones van a empezar con f, como indicador de que es algo dentro del archivo. En este caso, precisamente de ahí viene su nombre. Vamos a escribir dentro de él. Y recibe dos cosas: el handle, que es como un apuntador o una referencia de dónde quiero escribir. En este caso va a ser en mi variable que creamos hace un momento. Y en segundo lugar, la cadena que queremos mostrar. Por decir, entre comillas, yo voy a colocar hola mundo y una carita feliz. Por último, es importante que si nosotros hacemos operaciones como escribir o leer en un archivo, lo cerremos. Esto es para indicar que ya estamos terminando esas operaciones y para que se guarden aquellos cambios que estamos haciendo. Entonces aquí le voy a decir fclose, que es otra función con la cual vamos a terminar por cerrar ese archivo. Aquí voy a poner los comentarios para que quede mucho mejor nuestro tutorial. Entonces fopen para abrir, fwrite para escribir y fclose para cerrar. Que su nombre lo está indicando, pero es mejor colocar comentarios. Le voy a dar un enter nuevamente a nuestra página web. Parece que ya terminó de ejecutarse. Nuevamente no está mostrando nada porque no estamos imprimiendo como tal un valor, pero entonces ¿a dónde se fue eso de fwrite? Pues aquí es donde viene la parte interesante.
Si yo voy a mi archivo de texto y entro en ese archivo, me va a aparecer ese mensaje que nosotros mandamos escribir. Ahí es donde se está guardando. Y mejor aún, ¿qué pasa si yo no quiero un archivo de texto como tal? Si yo quiero un archivo doc, que serían los documentos de Word. Entonces yo puedo hacer exactamente lo mismo. Voy a ir al navegador, ejecuto, aparentemente no pasa nada, pero dentro de mi carpeta ahora apareció otro personaje, un archivo de Word que dice prueba también. Y si nosotros lo abrimos, entonces aquí va a aparecer nuestro mensaje. Entonces, esta es la forma sencilla de cómo nosotros podemos crear y escribir en un archivo. Cabe mencionar que a pesar de que aquí estamos creando un documento de Word normal, para que nosotros hagamos cosas más complejas como insertar imágenes, un título, fuentes y cosas de ese estilo, pues ya necesitaríamos librerías o un código mucho más complejo. Esto es para ejercicios básicos de archivos, o al menos en este tutorial. Pero si a ustedes les está gustando, que yo espero que sí, recuerden darle un me gusta porque vamos a hacer todavía muchas más cosas interesantes. Entonces vamos a pensar que yo quiero escribir una segunda línea. Aquí vamos a checar algo interesante. Si yo nuevamente llego a abrir mi archivo porque quiero escribir algo nuevo, le digo que nuevamente es en prueba.txt. Me voy a mudar al txt, que es un poquito más cómodo. Voy aquí a dejar a un lado o eliminar el de Word y vamos a dejar el de txt. Y le digo que quiero escribir nuevamente. Y le digo fwrite en mi archivo y le vamos a decir esta es otra línea. Y vamos a notar varias cosas interesantes que van a pasar a continuación. Por último le tengo que decir que cierre mi archivo porque ya acabé de ocuparlo. Si yo actualizo, aparentemente todo bien, no manda ningún error. Pero ¿qué va a pasar si yo reviso mi txt? Si yo lo abro, de hecho para no estar haciendo esto, una cosa simple también sería arrastrarlo a Sublime Text y aquí se va a estar actualizando el resultado. Entonces si nos damos cuenta aparece esta es otra línea. Pero entonces ¿qué pasó con la de Lola Mundo? Pues la de Lola Mundo se perdió, porque al momento de que nosotros le damos el permiso de escritura, está borrando todo lo anterior. Entonces, ¿cómo le indicamos que nosotros no queremos borrar lo anterior? Pues para eso va el segundo permiso, el de agregar. Entonces, en esta segunda parte, yo le voy a decir que en lugar de un permiso de una W, le toca una A, porque voy a agregar algo nuevo, pero que no me borre lo anterior. Si yo ejecuto, ahí está, y luego me voy a mi txt, que ya está aquí en el Sublime Text. Ahora sí, ya tenemos las dos líneas. Nos dice hola mundo y esta es otra línea. Entonces sería la forma de escribir diferente información a diferente tiempo. Digo, ahorita yo lo tengo junto, puede que lo tengamos en alguna función, en algún botoncito de HTML, cosas de ese estilo, y ya podemos mandarlos llamar. Pero viene otra cosa interesante de los archivos. Yo lo escribí a diferente tiempo, pero lo escribe todo de corrido. ¿Cómo le digo realmente que me deje un salto de línea? Pues nosotros dentro de PHP tenemos una constante que se llama PHP en offline, que sería EOL. Ahora, esa constante yo la puedo poner al final de mi hola mundo para que deje ese salto de línea de la siguiente forma. Ocupamos el punto que es para concatenar y le digo PHP en offline, o la podemos colocar al inicio antes de empezar a escribir nuestro nuevo texto. Decirle antes de empezar a escribir, deja un salto de línea. Cualquiera de las dos opciones va a ser válida. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que si nada más escribimos algo en la parte de arriba, pues va a dejar ese salto de línea ahí vacío. Y caso contrario, en la parte de abajo, si no hay nada escrito antes, va a dejar un salto de línea también vacío. Entonces yo voy a dejar el de arriba por el momento y vamos a probar el resultado. Voy a ejecutar primero en el navegador, que es importante. Le doy un F5 o un Enter a la URL. Y si me voy a prueba.txt, ahora sí, ya me está escribiendo mi información y en diferentes líneas. Inclusive yo podría concatenarlo ahí mismo. Podría decirle, esta es otra línea, concateno un
PHP endOfLine, que sería fin de la línea, y aquí le vamos a poner otra carita feliz. Entonces yo ejecuto nuevamente en el navegador y ahora tenemos 3 líneas escritas en nuestro archivo de texto. Lo mismo pasaría con el de Word. Ese endOfLine va a aplicar para ambos en este caso. Muy bien, hasta aquí ya llevamos lo que es la escritura y ya llevamos lo que es agregar. Nos falta algo último, que es la lectura. ¿Cómo leemos lo que se tiene de algún archivo? Porque muchas veces pueden darse esos casos, que a lo mejor nosotros recibimos un archivo de texto, uno de Word, a lo mejor, no sé, algo de JSON se me ocurre, algún otro tipo de formato, y entonces necesitamos leer esa información. Que bueno, para JSON existen otras formas, pero era para el ejemplo. Entonces, voy a hacer más comentarios nuevamente. Aquí le voy a decir escribir en el archivo. Para que el tutorial quede más bonito, es importante que siempre comentemos nuestro código. Agregar en el archivo. Y entonces aquí abajo voy a colocar el de leer el archivo. Voy a comentar los otros dos porque por el momento ya tiene información nuestro TXT. Entonces, para que no estemos como que escribiendo una y otra vez lo mismo, pues ya solamente vamos a encargarnos de leer. Para eso, nuevamente, creo mi variable, archivo, fopen, el nombre que sería prueba.txt y el modo que en este caso, como muchos ya sabrán o inclusive lo habrán puesto, pues sería con la letra R, que sería de read o lectura. Ahora, ¿cómo obtenemos esa información? Pues para ello yo tengo un nuevo método que se llama fgets, que si se dieron cuenta también existe el de getC o getSSV, que son otros métodos que podríamos ocupar, pero en este caso getS lo que va a hacer es obtener un string, en este caso toda la línea de mi archivo. ¿Qué es lo que va a recibir? Aquí no me puso las sugerencias, ahí está. Solo recibo un parámetro que es mi variable. Entonces ya con eso quedó fgets y mi archivo. Pero si yo hago esto, ¿realmente me va a mostrar la información? Y la respuesta es no, porque fget sí nos retorna esa información, pero nosotros no la estamos ni guardando ni mostrando en algún lugar. Entonces para eso podría guardarla en una variable o puedo directamente imprimirla con un hecho. Entonces nuevamente actualizo y ahora sí me aparece mi hola mundo. Es decir, la primera línea que tengo escrita en mi archivo. Pero ¿qué pasa ahora si nosotros nos dejan leer, no sé, a lo mejor números al azar? Que tengo un 19, un 20, un 5, un 10, que a lo mejor vayamos a multiplicar esos números o algo parecido. Y yo tengo varias líneas, pero no sé cuántas a ciencia cierta. Yo tendría entonces que poner 6 veces el fgets y la respuesta es sí, pero no es lo más correcto. Porque nosotros necesitaríamos estar tanteando cuántas líneas hay. Si me llego a pasar, no va a marcar error, pero no nos va a mandar ningún contenido extra. Y si nos faltan fgets, como pudieron observar, si yo nada más tuviera uno, pues solamente va a leer la primera línea. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, es importante mencionar que ustedes pueden aquí concatenar. Esto es para que no les muestre la línea todo corrido, sino tal cual aparece en el archivo. Entonces yo aquí puedo concatenar un salto de línea de HTML y ya lo va a mostrar, porque es diferente el endOfLine que sirve para el archivo como el BR, que ese es el que lo muestra en el navegador. Ese es un punto importante. Si yo quiero saltos de línea en mi archivo es endOfLine. Si yo quiero saltos de línea en mi navegador o en el resultado, pues sería con un BR. Entonces ya se parece ahora sí, tal cual está escrito en mi archivo. Pero como les decía, no tenemos que poner muchas veces todo esto, sino que para eso tenemos una estructura muy bonita que son los ciclos. En este caso yo voy a ocupar un ciclo while. Y yo le voy a decir que esto se va a repetir mientras exista una condición. ¿Y qué condición va a ser esa? Pues voy a tener aquí un último comentario y una última función para este tutorial que se llama FEOF, que es File End of File Flag, o es una bandera que nos indica el fin del archivo si nosotros lo traducimos. ¿Qué va a recibir? Pues nuestra variable. Aquí entonces le decimos
vamos a colocar la variable archivo. Pero ojo, porque esta función nos retorna cuando es el final, y yo quiero que este ciclo se repita mientras no lleguemos a la parte final del archivo. Entonces la vamos a negar. Para eso simplemente colocamos un símbolo de admiración que cierra, que sería como un not o una negación. Y entonces aquí le digo, revisa el fin del archivo, como comentario, para que no se nos olvide para qué es cada función. Voy a probar y vamos a ver que el resultado es exactamente el mismo. Y si yo le agrego o le quito líneas, pues no va a afectar absolutamente nada a lo del navegador, porque él ahora tiene un ciclo que se va a estar repitiendo una y otra vez mientras encuentre líneas en ese archivo. Y listo, esas serían las tres formas básicas de manejo que tenemos con los archivos de texto o archivos en general. Yo espero que este tutorial les haya gustado. Igual si a lo mejor a alguien se le ocurre un ejercicio, que tal vez tengamos un formulario en donde cargamos un archivo y que nos muestre el contenido, o que no sé, leamos números de dos archivos y los convirtamos en una matriz. Cualquier cosa que se les ocurra es bienvenida. Es para hacer más dinámico esto. También recuerden que tenemos muchos más lenguajes. En total van a ser 404 ejercicios de programación. Y también que si quieren apoyar al canal no es necesario pagar, no es necesario donar, solamente con un me gusta, con un comentario de qué les va pareciendo estos videos y sobre todo con suscribirse y formar parte de esa programación, así como invitar a más gente, pues yo ya soy totalmente feliz, para que este contenido gratuito llegue a más y más gente en el mundo. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.